Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Can Yaman rompe el silencio tras su detención en Estambul por drogas. ¿Es realmente inocente o culpable? Queridos amigos, hoy estamos aquí para hablar de uno de los temas más impactantes que ha sacudido la agenda de las revistas en Turquía y en todo el mundo en los últimos días. Como todos saben, la noticia cayó como una bomba la semana pasada. El actor más guapo y popular del momento, Can Yaman, fue detenido en una operación policial en Estambul bajo graves acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Las imágenes de él siendo llevado por la policía rompieron el corazón de millones de fans. Sin embargo, después de días de angustiosa espera y silencio absoluto, Can Yaman finalmente ha aparecido frente a las cámaras para dar su primera declaración oficial. La atmósfera en la sala de prensa era tensa, había cientos de periodistas esperando captar cada gesto y cada palabra del actor. Can Yaman entró en la sala con una expresión seria, vestido de manera sencilla, pero con la cabeza en alto. No se veía como un criminal, sino como un hombre que ha sido injustamente herido. Se sentó frente a los micrófonos, respiró hondo y miró directamente a las cámaras. Sus primeras palabras fueron contundentes y claras, destinadas a borrar cualquier duda sobre su integridad. He guardado silencio hasta ahora por respeto al proceso legal, pero ya no puedo permitir que sigan manchando mi nombre con mentiras, comenzó diciendo con una voz firme pero cargada de emoción. La sala quedó en completo silencio. Can Yaman continuó explicando que todo lo sucedido fue un malentendido terrible, o peor aún, una trampa diseñada para destruir su carrera en su mejor momento. Según su relato, él estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esa noche, yo solo fui a cenar con unos amigos. No tenía idea de lo que estaba pasando en otras mesas o quiénes eran las otras personas en el local. De repente, la policía llegó y se desató el caos. Me llevaron solo por ser una cara conocida, explicó el actor, rechazando categóricamente cualquier vínculo con las sustancias ilícitas encontradas en el lugar. Lo más impactante de su declaración fue cuando reveló que cree que hay una mano negra detrás de todo esto. Alguien quiere verme caer. Han engañado a todos, han manipulado la situación para que parezca que yo soy el culpable, pero soy completamente inocente. Nunca en mi vida he consumido drogas, mi cuerpo es mi templo y mi carrera es mi vida, afirmó con pasión. En ese momento, se pudo ver el dolor en sus ojos, no por el miedo a la cárcel, sino por la decepción de ver cómo algunos medios lo juzgaron sin saber la verdad. Can Yaman también aprovechó para hablar sobre cómo este incidente ha afectado su vida personal y sus relaciones. Aunque no dio nombres específicos, dejó claro que su círculo cercano ha sufrido mucho. Mi familia está devastada, y la persona que amo ha tenido que soportar rumores horribles. Esto no es justo para ellos, dijo, mostrando su lado más protector. Imaginamos que su situación sentimental, que siempre ha sido objeto de curiosidad, se ha visto tensada por este escándalo, pero él se mantiene firme en proteger a los suyos. Durante la conferencia, su abogado también tomó la palabra para presentar pruebas que, según ellos, demuestran que Can Yaman no tuvo contacto con las drogas y que las pruebas de sangre realizadas inmediatamente después de su detención salieron completamente limpias. Esto es una conspiración contra una estrella internacional, gritó el abogado, añadiendo dramatismo al momento. Pero volvamos a las palabras de Can. Él quiso enviar un mensaje directo a sus millones de seguidores que no han dejado de apoyarlo en redes sociales con hashtags pidiendo justicia. A mis fans, ustedes son mi fuerza. No crean todo lo que leen. Me han engañado a mí y han intentado engañarlos a ustedes. Pero la verdad es como el sol, no se puede tapar con un dedo. Saldré de esto más fuerte y demostraré mi inocencia ante el juez y ante el mundo, declaró, golpeando suavemente la mesa con el puño para enfatizar su determinación. La prensa intentó hacer preguntas difíciles, preguntando si tenía miedo de ir a prisión si el juicio no salía a su favor. Can Yaman sonrió con ironía y respondió, el miedo es para los culpables.
Yo duermo tranquilo porque sé quién soy. Lo único que me preocupa es cuánto tiempo tomará limpiar todo este lodo que me han lanzado. Es evidente que el actor está decidido a luchar hasta el final. No se va a esconder. Este evento, que podría haber sido el fin de la carrera de cualquier otro actor, parece haber despertado en Can Yaman una fuerza de lucha impresionante. Él relató paso a paso cómo fue tratado en la comisaría, asegurando que confía en la justicia turca, pero no en las personas malintencionadas que orquestaron esta trampa. Imaginen despertar un día y ser el enemigo público número 1 por algo que no hicieron. Es una pesadilla, pero voy a despertar de ella, añadió en un momento muy emotivo que casi hizo llorar a algunos presentes. La narrativa que Can Yaman presenta es la de un héroe trágico, una víctima de su propio éxito y de la envidia de otros. Nos cuenta que esa noche fatídica en Estambul, alguien pudo haber puesto algo en su chaqueta o en sus pertenencias sin que él se diera cuenta, todo para crear la escena perfecta para la policía. Revisen las cámaras de seguridad, interroguen a los testigos reales. Verán que yo solo estaba allí disfrutando de una velada tranquila, insistió. Este giro en la historia cambia todo. Ya no estamos hablando de un actor famoso atrapado en vicios, sino de una posible conspiración criminal para derribar a una de las figuras más importantes de la televisión. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿quién querría hacerle esto a Can Yaman? ¿Rivales en la industria? ¿Enemigos personales? El misterio crece y la historia se vuelve cada vez más oscura y fascinante. Sin embargo, ver a Can tan seguro de sí mismo, tan dispuesto a dar la cara y hablar con tanta claridad, ha hecho que muchos que dudaban de él empiecen a cambiar de opinión. Su lenguaje corporal mostraba transparencia y sinceridad. No se escondió detrás de gafas oscuras ni evitó las preguntas. Fue una declaración de guerra contra las mentiras. Al finalizar la rueda de prensa, Can se levantó, agradeció a los periodistas que buscaron la verdad y salió de la sala con la misma dignidad con la que entró, dejando una estela de esperanza para sus seguidores. Ahora, el proceso legal continuará, pero en el Tribunal de la Opinión Pública, Can Yaman ha dado un golpe fuerte para recuperar su imagen. La batalla apenas comienza, y nosotros estaremos aquí para seguir cada detalle de este caso que parece sacado de una de sus propias series de televisión, lleno de intriga, traición y búsqueda de justicia. Queridos seguidores, hemos llegado al final de este video tan intenso. La situación de Can Yaman es realmente complicada y llena de incógnitas. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes después de escuchar las palabras del actor. ¿Creen en la inocencia de Can Yaman o piensan que hay algo más que no nos está contando? ¿Creen que realmente fue una trampa organizada por sus enemigos para destruir su carrera? ¿Quién creen que podría estar detrás de este complot en Estambul? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, quiero leer todo lo que piensan sobre este escándalo. No olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna actualización sobre este caso y darle like al video si les ha gustado mi análisis. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.